Retornamos a TV1 Noticias, seguimos en vivo con usted, 1:30 de la tarde. Saludamos a nuestra siguiente invitada, Jane Simon, analista político de la Universidad de Concepción, docente de nuestra casa de estudios. ¿Cómo le va, Jane? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí, bien entre todos, ¿cierto? Trabajando desde la casa como la gran mayoría de sus invitados, me parece. Así es, y le agradecemos este contacto, señora Jane. A ver, comencemos analizando la actualidad mundial en torno al COVID-19 con cómo interpretar el manejo político que se ha dado de la crisis, teniendo el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump ha tenido posturas zigzagueantes en torno a la crisis sanitaria, con un desfile militar en Rusia con 14.000 soldados con motivo del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, con un Jair Bolsonaro que no le cree al coronavirus, que asegura de que la pandemia Brasil la va a superar. ¿Por qué cuesta tanto que algunos líderes políticos entiendan lo que está pasando? Bueno, es que yo diría que la dificultad para entender lo que está pasando, o quizás de escuchar a los científicos, a los expertos en salud, decir lo que tiene que hacer, ¿cierto? Como ellos perciben que va en contra de ciertos temas políticos, temas económicos, temas sociales, y encuentro que, y pasa muchas veces, ¿cierto? Desde la ciencia nosotros tenemos una tendencia de ser como muy extrema, ¿cierto? Que tiene que ser tal cosa y no necesariamente entra en diálogo. Y segundo, las figuras políticas que ha identificado justamente son figuras que son como más autoritarios, que va como marcando la pauta, ¿cierto? Y ellos tienen razón y ellos van a decidir y ellos saben más. Pues ha costado mucho, en el caso de Trump, ¿cierto? De Estados Unidos, de donde soy, de aceptar y escuchar a los expertos, hasta los expertos que él mismo ha nombrado. O su gobierno ha nombrado y él ha aceptado. Y ese tiene que ver con estilo político principalmente. Y ese contrasta obviamente con otros estilos que se va observando, donde se observa un diálogo mucho más afectivo, donde se destaca, ¿cierto?, la primera ministra de Nueva Zelanda. Sí, Jane. Pero, ¿sí? Sí, ayer se informaba, bueno, de 121.176 muertos en Estados Unidos producto del COVID-19, con 7 estados que registraron récord de contagios. ¿Esta es la gran prueba que tiene Donald Trump o hay otras también que tiene que sortear para una eventual reelección? Está el tema del racismo, el manejo económico, el desempleo que crece y crece, la pandemia. El otro día tuvo un acto público de campaña donde no llegó toda la gente que él esperaba, pero para Estados Unidos, el país más afectado ahora, mezclando todas las cifras por el COVID-19, ¿es el coronavirus la prueba final para Donald Trump o es parte de? Bueno, que uno de los talentos de Donald Trump es justamente de ir transformando la manera que entendemos un problema como COVID-19, ¿cierto? Pues actualmente va trabajando un tema basado en contra de China, ¿cierto? Como eso va enfatizando cada vez más que ha sido China que ha mandado a Estados Unidos, utiliza lenguajes que son muy racistas, hasta por Estados Unidos, que es bastante racista. Y eso puede ser que se va dividiendo y que se va apoyando, pero el hecho de más de 120 mil personas, ¿cierto?, han muerto, es impactante, ¿cierto?, para cualquier país, y ese va impactando a de distintos sectores. Aunque al mismo tiempo sabemos también que la gran mayoría también son personas latinos, afroamericanos, debido a la situación que vive en Estados Unidos. Ahora, quizás destacar algo en Estados Unidos que en los últimos datos que han dado son gente, el promedio de edad es como 35 años. Como eso, esencialmente hay muchos más jóvenes que están contagiados ahora con coronavirus y que están en el hospital, etc. Y ese tema, de cierta manera, va a generar secuelas de mediano largo plazo dentro del país. Porque todavía no sabemos suficiente sobre COVID-19, cómo se contagia, por un lado. Claramente no tenemos una vacuna todavía. Y tercero, no sabemos cuál va a ser la secuela de mediano largo plazo.
Sí. Señora Jane, viniendo a Chile ahora para el análisis, el caso chileno llama la atención porque hemos aparecido en Bloomberg, en la BBC, un país vulnerable, en vías de desarrollo, toma estrategias de países ricos, con gran parte de la población en pobreza o en vulnerabilidad. ¿El caso chileno es materia de análisis internacional o usted cree que Chile llama la atención por lo que pasó en el estallido social y ahora esta nueva crisis? ¿O realmente hay algo híbrido ahí en la estrategia que ha tomado el Ministerio de Salud? Yo pienso que hay algo híbrido en Chile, ¿cierto? Porque Chile es un país con mucha vulnerabilidad, pero al mismo tiempo con, en verdad, un muy buen sistema de salud. Puede ser no en la cobertura, pero cuando hablamos de la calidad técnica de los médicos, enfermeras, paramédicos, todo el personal de salud, en verdad tenemos una muy buena calidad. También tenemos decente cobertura, especialmente en las ciudades más importantes. Sabemos que hay un problema especialista, pero la calidad de la infraestructura en general también dentro de América Latina es bastante buena. Obviamente no podemos comparar con Europa, donde hay un sistema público de salud. Podemos comparar un poquito más con Estados Unidos, donde tenemos muy buena salud privada, pero no necesariamente salud pública. Ahora, en la gestión de gobierno, yo diría, también es una mezcla, ¿cierto? Yo diría los errores tienen que ver de no comprender el tema de cuarentena. Pero ese también no es un problema solamente acá, como los casos que analizamos al inicio. El caso de Estados Unidos especialmente, vamos viendo, ¿cierto?, una suba y baja en distintos estados, justamente porque se va abriendo, se va cerrando, se va aprobando. Y el desafío de COVID-19, yo diría, tiene que ver que uno no se da cuenta al inicio quiénes son las personas que están contagiadas, que te pueden contagiar. Y segundo, muchas veces no se da cuenta que uno está contagiando hasta que uno llega a una situación seria. Y por eso es tan importante el tema de cuarentena, pero ha sido súper difícil en Estados Unidos y muchos países de mantener esa cuarentena mientras que uno va abriendo la economía. Pero al mismo tiempo no podemos vivir, estamos 3 meses, ¿cierto? No podemos vivir todo ese tiempo dentro de la casa. También tenemos que buscar maneras de ir equilibrando. Y ese ha sido el desafío, yo diría, para todos los países. Chile actualmente está, yo diría que nosotros pensamos que Chile, con su manejo, iba a haber logrado el pic y ya está como bajando. Pero no es el caso, ¿cierto? Y ese va generando críticas de distintos lados. Pero en comparación con Estados Unidos, yo diría, hay algunos aciertos, pero sí, hay muchos problemas al mismo tiempo. Y sobre el caso de China, donde nació este coronavirus, aparecía ahí una noticia de que han vuelto a autorizar el consumo, por ejemplo, de perros y gatos. Que esto tiene que ver con la cultura china, los animales exóticos. Creo que la OMS no ha dicho tampoco que está comprobado 100% de que por comer un animal se contagió la primera persona, sino que puede ser por el contacto, pero no necesariamente por digerirlo como alimento. Pero bueno, los chinos están ahí, en el ojo del huracán para la comunidad internacional. Sabemos que viven en una dictadura política más allá de su apertura económica, por lo tanto, la información que viene de allá no tenemos certeza si es real o no. ¿Cómo evalúa usted la actuación de China en el marco de esta crisis? Bueno, es que justo son una serie de temas que hace difícil evaluar exactamente lo que está pasando. China está preocupado por su imagen, como son muchas veces la cantidad, como los datos en términos de contagios, de personas fallecidas, no es tan claro, por un lado. Segundo, también por distintas culturas, uno tiene que entender que uno podía quizás manejar bien el tema de matanzas de gatos y perros, de distintos animales dentro de un contexto de limpieza, de higiene, etc. Hay que pensar también, justo hay un problema de contagio, un brote dentro de una planta de procesamiento de carne en Alemania, en Estados Unidos, en distintos lugares, ¿cierto? Pues el hecho que son perro y gato nos choca, pero al final tiene que ver con el procesamiento de animales.
Por eso la importancia de higiene y de control, y yo diría especialmente de tener mayor conocimiento sobre cómo se va contagiando y cuáles son los mecanismos de contagio. Jane, disculpe, ¿y esto puede repercutir en la confianza de los países donde China tiene inversiones? ¿Esto daña la imagen de China? ¿La va a dañar a mediano o largo plazo? Puede ser, pero depende cómo van manejando la situación. Ellos al mismo tiempo, ¿cierto?, han comprometido con distintos países y hay la promesa, ¿cierto?, cuando tiene la vacuna, ellos van a entregar de manera gratis a la persona, ¿cierto?, en distintos países. Y eso me parece va a ser un alivio por tantas personas que tener la vacuna, que al final los otros problemas van a aparecer como más chicos. Sí, bueno, y las potencias compiten en todo, en lo bélico, en lo económico, y ya vemos una competencia ya por quién tiene la primera vacuna contra el coronavirus, Jane. Bueno, hay toda una lucha y hay que ver cómo se va aprobando. Yo entiendo que hay como más de 100 distintos laboratorios, sí. Y como sabe, en China el laboratorio va a ser estatal, ¿cierto? Y el gobierno puede prometer. En Estados Unidos, donde hay laboratorios trabajando, seguramente va a ser a venta y para generar ganancia, ¿cierto? Como eso, no sé qué modelo. Ahora obviamente, señora Jane, obviamente el primero que esté en condiciones de exportarla al mundo entero se va a notar obviamente ahí un triunfo. Puede ser, pero por ejemplo quizás va a ser Cuba. Si uno piensa, muchas de las vacunas que nosotros tenemos, me parece como meningitis, etcétera, sí, viene de Cuba, que tiene, en verdad yo diría, el mejor sistema de salud de América Latina. Y el desarrollo de la vacuna, etcétera. Como eso, ellos podían generar, pero sí va a ser un arma política importante y que va visibilizando la fortaleza de ciertos modelos de desarrollo versus otros modelos de desarrollo. Y parece como es Estados Unidos ahora, ese modelo como la creatividad de un sector privado, desregulado, vamos a ver si logra la mejor solución o quizás van a ser otros modelos que ganen. Señora Jane, en honor al tiempo, nos queda poquito tiempo, pero sabemos que usted también trabaja de cerca con el tema intercultural. Estamos viviendo un cambio de estación que coincide con el Huetripantu, la celebración mapuche. Estamos en momentos de tensión, lamentablemente, en el centro-sur de nuestro país, donde muchos que no examinan la historia en detalle mezclan las circunstancias. Y la verdad es que en el fondo del asunto lo que prima es la necesidad de una mayor unión con los pueblos originarios, un mayor respeto. ¿Qué mensaje daría usted en estos momentos, desde el análisis político de una situación que en Chile todavía está ahí, no se soluciona? Sí, bueno, Huetripantu, ¿cierto? O San Juan, ¿cierto? Hoy día también felicidades a todos los Juanes que se celebran hoy día, que se celebran mucho en Chile. Es equivalente, está asociado con el solsticio, ¿cierto? Con el Año Nuevo, y si pensamos, es un Año Nuevo que tiene mucho más sentido en el hemisferio sur que el Año Nuevo que celebramos el 1 de enero. Por eso yo destaco que el gobierno reconoce hoy día como el Día de Pueblos Indígenas, reconociendo también, ¿cierto?, la importancia del Año Nuevo, tanto Huetripantu para los mapuches, pero también, ¿cierto?, cada pueblo indígena en América del Sur tiene también celebraciones de Año Nuevo asociado con la semana de solsticio, esencialmente. Por eso es importante de ir pensando justamente en ese tipo de temas, de ir visibilizando el aporte, reconociendo lo que ha vivido. Y me chocó, yo diría anoche, tanto noticias sobre la violencia y humano represiva adentro del sur de Biobío, como se denominó la situación en algunas noticias. Hay que pensar... quizá para terminar y no gastar demasiado tiempo, de pensar que la situación que viven los mapuches en Chile o los pueblos indígenas en general en Chile y en América Latina es muy parecido a lo que viven los afroamericanos y los indígenas en Estados Unidos. O sea, hay mucho racismo estructural.
Bueno, mayor integración obviamente nos falta. Muchas gracias, señora Jane Simon, analista político de nuestra Universidad de Concepción. Que le vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias por la invitación.